Muy buenos días, soy el profesor Braulio Telio Flores y hoy tenemos nuestra sesión, el proyecto participativo. Proyecto participativo, ¿sí? En nuestra área de desarrollo personal. ¿Qué es un proyecto participativo? Un proyecto participativo viene a ser la forma de participación como estudiantes. Ya a tu edad es la participación que debes tener en asuntos de tu comunidad. ¿Sí? Te va a ayudar a desarrollar tus capacidades ciudadanas, aquello que te lleve a ayudar a los problemas de tu comunidad, de tu barrio, de tu pueblo, ¿sí? Es una propuesta donde cada estudiante se reconoce como persona que tiene derechos y responsabilidades, derechos a vivir, derecho en una sociedad que sea adecuada para ti, derechos a tener participación, derecho a ser escuchado, en fin, diferentes derechos, pero junto a ello también responsabilidades de qué hacer. ¿Sí? Recuerda que los derechos siempre van asociados con nuestras responsabilidades. Un proyecto participativo busca que comprendas a profundidad los problemas que aquejan a tu pueblo, esos problemas que están afectando a la sociedad, esos problemas que afectan a la convivencia entre personas en todos sus niveles, ¿no? En nivel local, regional o nacional. Pero junto a ello te exige que propongas alternativas de solución. Te exige que propongas soluciones, que propongas actuar de todos nosotros, ¿vale? Ejemplo. Ahorita estamos con la pandemia del COVID-19, que es un problema grave y que nos ha afectado a todos, tanto a nivel local, regional, nacional. Esto la tienes que comprender tú cuánto es la magnitud, mira hasta dónde nos ha llevado, ¿no? Y cuánto más nos va a llevar. De hecho, y para eso necesitamos ya proponer alternativas de solución. Y tú eres parte de estas alternativas y por eso es que hoy nuestra sesión de proyectos participativos que lo hagamos en conjunto. Proponer un proyecto participativo supone realizar varios pasos y esos varios pasos hoy te presento en 5 pasos, ¿sí? Para hacer un proyecto participativo. El primer paso consiste en identificar y analizar asuntos públicos de tu comunidad. Es decir, tienes que analizar cuál es la problemática de tu comunidad, qué problemas hay ahí, identificar cuánto afecta a ellos, ¿no? Y hacer toda una relación. Puede haber problemas de basura, por decir, ¿no? Falta de agua, enfermedades, anemia, tuberculosis, entre otros. Hoy, por ejemplo, problemas con el COVID-19, problemas de trabajo, problemas de suministro de alimentos, problema de suministro de medicina. Entonces hay muchísimos problemas que nos ha traído esta pandemia, ¿no? Y hay que identificarlos, esos problemas que hay en nuestro pueblo en relación, hoy por hoy, en relación a la pandemia del COVID-19. El paso 2 viene a ser la priorización de un asunto público para ser abordado en clase. El paso 2 viene a ser que seleccionemos y prioricemos uno de la relación que hicimos anteriormente. Si en el paso 1 hicimos una relación de varios problemas, estando en el paso 2 ya hay que priorizar uno, quedarnos con uno. ¿Y con cuál nos vamos a quedar? Con el que necesita ser solucionado más inmediatamente. Recuerda, todos los problemas no se pueden solucionar en un solo momento, sino que hay que priorizar. Habrá problemas que se necesitan resolverlo primero, otros que necesitan resolverlo después y otros después. Eso significa priorizar. ¿Cuál es más prioritario resolverlo? Ejemplo. Hoy en estos últimos días, en estas últimas horas, se necesita saber quiénes estamos infectados con esta pandemia de coronavirus. Y yo te hago una pregunta. Si te propongo 3 sectores, los del sector salud, 1, los del sector policial, 2, y el tercer sector, el público en general, ¿cuál de los 3 sectores tú crees que deben ser priorizados para
tener esta prueba rápida y detecten si tienen o no tienen el coronavirus. Salud, ¿verdad? Salud. ¿Por qué? Porque los de salud están las 24 horas con los pacientes, con los enfermos. Entonces, ellos tienen la prioridad de que se les haga una prueba rápida para ver si tienen o no tienen el coronavirus, si ya fueron contagiados o no. Lo segundo serían los policías, ¿verdad? Porque también los policías están trabajando a diario para hacer el cumplimiento de las disposiciones dadas por el gobierno y sobre todo con esta población que todavía no tomamos conciencia y muchos no acatamos las disposiciones del gobierno que no es otra cosa más cuidarnos nosotros mismos y que es para nuestro bien, pero aún así hay personas que no lo cumplimos, ¿verdad? Y el tercero ya sería el público en general. No es que lo dejemos al último para el público, sino que significa que los que están más en riesgo son el personal de salud. Por eso ellos necesitan con prioridad hacerse este análisis para detectar si tienen o no tienen la enfermedad. Luego pasamos al paso 3, que es el corazón del proyecto y viene a ser el diseño de nuestro proyecto. Y acá definimos el objetivo, o sea, por qué lo hacemos, por qué priorizamos ese problema. Definimos el por qué, la justificación, por qué escogimos, por qué lo decidimos. Hay que decidir acá quiénes van a ser los beneficiarios, a quiénes está dirigido este proyecto y también cuáles van a ser las acciones, qué acciones vamos a hacer. Es por eso que todas estas acciones, objetivo, justificación, beneficiarios y el plan de acción viene a ser el corazón central de nuestro proyecto participativo. Este es el aspecto más importante. Diseñado eso, pasamos al paso 4, que viene a ser la ejecución del proyecto participativo. Si en el paso 3 nos propusimos actividades a realizar, ya en el paso 4 consiste en realizar esas actividades. Que no quede solo en el papel, sino que hay que ponerlo en práctica. Hecho esto, ya viene el paso 5, que viene a ser la evaluación del proyecto participativo. A medida que vamos desarrollando las actividades, hay que ir evaluándolo si es la más adecuada, si lo hicimos en el tiempo establecido, si lo hicimos en el tiempo adecuado, y en fin. ¿Para qué? Para hacer las mejoras necesarias. Si bien nos propusimos una estrategia o una actividad seria y no da resultados, mediante la evaluación se tiene que corregir y optar por la estrategia más correcta, ¿sí? El planificar al inicio no significa que esa misma lo va a desarrollar hasta el final. No, si en el camino nos damos cuenta que necesita ser mejorada, hay que mejorar. Para eso es este paso 5. Importante para ti saber que si bien es cierto el objetivo final de un proyecto participativo es lograr una propuesta, un plan de acción, unas actividades a realizar, su propósito fundamental en el aula, en el aprendizaje, es que tú analices, ¿sí? Que tú analices los problemas, el pensar en cómo enfrentarlo y evaluar las mejores opciones para resolverlo. Dos cosas acá. Si desde el aula muchas veces no podemos llegar a realizar esas actividades, pero con que lleguemos a analizar y proponer las actividades, cómo enfrentarlo, y evaluar cuál de ellas es la mejor opción para resolverlos, yo creo que como estudiantes has dado un primer paso y muy importante, el analizar y proponer. Ya otros lo cogerán, ya alguien lo cogerá y se pondrá en práctica, ¿sí? Es necesario que nosotros analicemos y propongamos alternativas de solución. Como te dije al inicio, esta es tu oportunidad. Bueno, hasta ahí algunas pinceladas de lo que es el tema de proyectos participativos. Ahora te explicaré lo que es la ficha de trabajo. Semanalmente te vamos dando las fichas de trabajo y esta semana también te voy a enviar la ficha número 4, que es relacionado al proyecto participativo. ¿Qué es lo que vas a hacer? Primero vas a leer el texto proyecto participativo, que está a continuación. A medida que vas leyendo, debes ir identificando las ideas principales y anotarlas. Puedes anotarlos a un costadito o también quizás puedes subrayarlo. Léelo este texto, ¿sí? Este texto léelo y anota tus ideas principales.
Una vez que has leído, resuelve estas preguntas. Contesta las siguientes preguntas. Primero, ¿cuál es la diferencia entre un asunto público y un asunto privado? Si regreso a la lectura, en esta parte de acá, tú tienes acá lo que es un asunto público y un asunto privado. Lo que tienes que hacer ahí es establecer cuál es la diferencia. Luego te ubicas en los pasos del luego explicas cuál es el objetivo de un proyecto participativo. En la lectura lo vas a encontrar y en la última parte de la explicación anterior también te lo decía, cuál es el objetivo de un proyecto participativo. Luego te ubicas en los pasos 1, 2 y 3 y de ellos escribes cuál es el objetivo de cada uno, ¿sí? Cuál es el objetivo del paso 1, cuál es el objetivo del paso 2 y cuál es el objetivo del paso 3. Recuerda anotar tus respuestas en papel y lo guardas en tu portafolio. Ese portafolio lo vas a presentar posteriormente, ¿no? Eso es lo que va a ser revisado. Y si tú lo estás haciendo en cuaderno, normal, continúa en tu cuaderno, haz ahí tus actividades, ¿sí? Una vez hecho eso, vas a pasar a trabajar con tu familia. Y con tu familia vas a conversar y vas a identificar los problemas más importantes de tu localidad y tu entorno. ¿Cuáles son los problemas que está viviendo ahorita tu barrio, tu comunidad? Pero, ¿qué tipo de problemas? Aquellos problemas que han sido originados o se han sido agraviados como consecuencia de la pandemia del COVID-19. ¿Sí? Si bien es cierto, hay varios problemas, pero por esta vez queremos que te centres en aquellos que han sido originados o agravados por la pandemia del COVID-19. Haz un listado. 5, 6, 7 problemas, los que encuentres, ¿sí? De ese listado, escoge uno, prioriza uno. Como te decía al inicio, los problemas no pueden ser resueltos todos a un solo momento. Necesitamos priorizar. Hay uno que se tiene que solucionar más inmediato. Ese uno, anótalo acá, ¿sí? Ese uno, anótalo acá. De ese problema que has anotado acá, investiga un poquito más. ¿Qué sucede con ese problema? ¿Por qué está sucediendo? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿A qué se debe? ¿Qué ocasionó eso? ¿Y cómo se está proliferando? ¿Sí? Amplíate un poquito más. Utiliza otros recursos. De repente tienes un libro por ahí o de repente vas conversando en las noticias, en los noticieros, en la televisión, lo que has escuchado o lees por ahí información de repente en algún periódico, ¿no? Hecho eso, quiero que propongas una propuesta de proyecto participativo. Ejercítate haciendo una propuesta de proyecto participativo como respuesta a ese problema que tú escogiste. Ten en cuenta cada uno de los pasos y a la derecha escribe y detalla esta propuesta paso a paso, ¿sí? A la derecha de cada paso tienes unas líneas para registrarlo. Tanto del paso 1, del paso 2, del paso 3, del paso 4 y del paso 5. Finalmente, llegamos a la actividad final. La actividad final ya nos pide que elabores un texto que justifique tu proyecto participativo. Escribas un texto que justifique el por qué tú estás cogiendo ese problema, por qué lo propones realizar, quiénes van a ser los beneficiarios, cuáles van a ser las acciones. En otras palabras, ubícate en la fase 3 del proyecto y ahí señalas objetivos, has dado la justificación, es decir, el por qué has cogido ese problema, quiénes van a ser los beneficiarios y cuáles van a ser las actividades. Esas acciones que esas ideas que tú propusiste en la fase 3, hazlo texto acá. Un texto que, como dice acá, que justifique tu proyecto. Esa es la actividad y eso es lo que tenemos que hacer. Hasta ahí con las actividades de esta semana. Yo sé que tú lo puedes hacer, estoy muy seguro que lo vas a hacer y lo vas a lograr. Ánimo y nos vemos la próxima.